Gabriela Ramírez, soy profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Bien, en esta ocasión, con motivo de la tercera lección de Derecho Ambiental, vamos a abordar el principio de información ambiental, que como veremos en estos 15 minutos aproximadamente, este principio involucra el ejercicio de varios derechos fundamentales, no es un principio de naturaleza instrumental. Y en primer lugar, ¿por qué es importante hablar del acceso a la información en materia ambiental? Este derecho fundamental, que es el pilar de este principio, o uno de los tres pilares de este principio, como veremos en unos minutos, consiste en la facultad que tiene toda persona para poder acceder a información que esté en manos de autoridades públicas, es decir, de la administración pública, ¿no? En el marco de sus ejercicios, en el marco del ejercicio de sus funciones, en principio sin que el particular invoque algún sustento para este requerimiento, ¿no? Es decir, el particular, en atención a este derecho, va a tener la posibilidad, la facultad de solicitar a la administración pública acceder a información que la administración tenga. ¿Qué tipo de información, no? Ese es un punto crucial. Desde el punto de vista de la doctrina, por ejemplo, Sasarburu propone un concepto bastante amplio, pero creo yo que el instrumento que consagra un concepto amplio en materia de acceso a la información ambiental y exactamente qué entender por información ambiental, sin duda es el Acuerdo de Escazú. Pero podemos iniciar este concepto señalando pues que involucra a cualquier dato, registro en materia de agua, suelo, flora, fauna, y todos los recursos naturales que conforman los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en el marco de actividades científicas, actividades de monitoreo, actividades académicas que haya llevado a cabo la administración en el marco de su gestión ambiental, o cualquier otro documento que la administración haya producido, ¿no? Por dar un ejemplo. Y que obviamente esa información pueda generar un impacto o pueda generar cierta implicancia en la salud de las personas, en la salud del ambiente o en el funcionamiento del ambiente. Eso en términos generales. Repito, más adelante vamos a ver cómo es que el Acuerdo de Escazú recoge el concepto de información ambiental, que en mi opinión es un concepto bastante tuitivo de los derechos humanos y sobre todo bastante tuitivo de este principio llamado acceso a la información ambiental, que contiene tres pilares, uno de ellos el derecho de acceso a la información ambiental. Cuando hablamos del derecho de acceso a la información ambiental, tenemos además que tener en cuenta que estamos hablando de un derecho, ¿no? Que al mismo tiempo contempla la necesidad de que la ley estatal, en este caso, por ejemplo, la ley peruana, establezca, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales esa información que el particular solicita no se podría proporcionar. Esto es fundamental porque muchas veces en materia de acceso a la información ambiental, el particular se encuentra con negativas de parte de la administración. Ok, la administración tiene absolutamente la facultad de denegar la información, pero el motivo para denegarla, ¿sí?, tiene que estar expresamente establecido en la ley y previamente establecido. ¿Ok? El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, lamentablemente, un tratado que el Perú todavía no ha ratificado, establece también, en términos generales, cuáles pueden ser esas causas o esos supuestos en los cuales los estados pueden denegar esa información. Típico ejemplo, si es que la información vulnera el derecho a la intimidad. Pero yo siempre señalo, y creo que es importante indicarlo aquí, en esta lección que estamos compartiendo, que hablar de información ambiental es hablar de un tema muy complejo y muy sensible. ¿Por qué? Porque en este caso, acceder oportunamente a la información ambiental va a garantizar tres aspectos: transparencia en la gestión ambiental, que se puedan tomar decisiones adecuadas, tanto la administración como incluso los propios particulares, porque si el particular está bien informado, se pueden evitar, por ejemplo, conflictos de naturaleza social o de naturaleza ambiental. Pero además, el principio preventivo creo que es uno de los principios que obra aquí de manera conjunta con este otro principio que es el de acceso a la información, porque poder acceder a tiempo a la información también puede ayudar o contribuir a prevenir daños o impactos, ¿no? Recordemos un poco lo de la primera lección en materia del principio de cooperación ambiental y el principio de buena vecindad, ¿no? Es decir, la necesidad de poder proporcionar a tiempo la información sobre lo que puede ocurrir en relación al proyecto que el Estado A desea hacer y que podría impactar en el Estado B, y la necesidad de que la población sepa
sobre esos efectos, ¿no? Un poco para recordar lo que veíamos en la primera lección sobre estos principios. Entonces, 3 aspectos que debemos resaltar cuando hablamos de el derecho de acceso a la información ambiental. Fomenta la transparencia, promueve la participación ciudadana y además recordar que es un derecho que opera en el marco de la protección del medio ambiente. Recordemos la estrecha vinculación entre la protección de la biodiversidad, la protección del planeta, la protección del medio ambiente y la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho a la información, sin duda, reitero, va a contribuir a que se adopten decisiones adecuadas en el ejercicio de otros derechos, para garantizar el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, sin duda, ¿no? Y esto además va a fomentar que la población tenga una sensación y obviamente una imagen de transparencia respecto de la gestión que la autoridad pública está desarrollando. ¿Por qué ocultar la información respecto de un elemento tan importante como es el medio ambiente? No habría razón alguna, salvo que, reitero, y esto es importante que lo tengamos claro, alguno de los motivos que deniega o que la administración invoca para denegar la solicitud esté previamente establecido en la ley. Ya veremos en un momento que en el caso peruano tenemos normativa que de alguna manera regula este tema. En materia ambiental también va a ser fundamental promover que la población se involucre en asuntos públicos de naturaleza ambiental, pero para ello es necesario proporcionarle la información completa y oportuna, ¿no? ¿Por qué? Y aquí quiero usar una frase que me parece fundamental, porque todo esto se basa en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro del año 92. El principio 10 de la Declaración de Río, como lo podemos ver en la lámina, señala lo siguiente, ¿no? Los estados, en esta norma de naturaleza soft law, en la Declaración de Río, que sabemos que no es un tratado, es una norma de naturaleza soft law, pero que ha impactado de manera muy importante, y hasta ahora, desde que fue pronunciada, elaborada por los Estados miembros de Naciones Unidas en el año 92. A tal punto que el principio 10, años más tarde, ha derivado en la elaboración de un tratado muy importante, el primer tratado a nivel de la región, que, por ejemplo, no solo garantiza y resguarda el derecho de acceso a la información en materia ambiental, sino también, por ejemplo, la protección de los defensores ambientales. ¿Y qué dice este principio 10? Dice: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Este principio 10, a todos y a todas quienes nos están escuchando, consagra 3 pilares. El derecho en sí del acceso a la información en materia ambiental, del cual estamos hablando en estos primeros minutos. En segundo lugar, el segundo pilar, la participación pública en asuntos ambientales. Y el tercer pilar, que es el que lamentablemente se ha visto más vulnerado, creo yo, en estos últimos años, teniendo como principal protagonista, infortunadamente, de esta vulneración a los defensores ambientales, es el acceso a la justicia. ¿En qué consisten cada uno de estos 3 pilares? Brevemente. Del primero ya hemos venido hablando estos primeros minutos, pero quiero reforzar algunas ideas importantes. En primer lugar, cualquier persona debería tener acceso asequible, es decir, no deberían haber muchas trabas, para poder precisamente obtener de manera efectiva y oportuna la información ambiental que posea la administración pública. Esto tiene que ir de la mano con que los estados debieran tener una normativa clara en la que los motivos claramente, ¿no es cierto?, por los que se va a denegar o se puede denegar la información, estén claramente establecidos. Pero además teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia que el principio, la regla general, sea proporcionar la información. Y precisamente las excepciones, es decir, ¿por qué no te la puedo otorgar?, ¿no?, ¿por qué la administración no se la puede brindar al particular?, estén expresamente establecidas en la legislación y previamente.
Otra idea fuerza es que los estados también debieran tener la obligación, ¿no?, de continuamente preparar y difundir, ¿no?, continuamente preparar y difundir, ¿no?, toda la información que razonablemente debiera estar a disposición de la población en materia ambiental. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso peruano, como en otros estados, tenemos los portales, ¿no? Los portales de transparencia, en general las páginas web de las instituciones, pero muchas veces hay información primordial que no está contenida en las páginas web o en los portales de transparencia. Entonces también los estados debieran obligarse a que ésta esté constantemente actualizada. En cuanto al segundo pilar, recordar lo fundamental de que la población pueda participar en todas las etapas de decisión respecto de proyectos que puedan impactar en el medio ambiente, y asimismo también los estados se aseguren de que se generen canales efectivos para garantizar esa participación y que no solamente esté en la ley, no solamente que la ley garantice el derecho, sino que este derecho sea efectivo. Y en cuanto a acceso a la justicia, estamos hablando de que existan recursos realmente eficaces para proteger a la población. Estoy pensando en los defensores ambientales, por ejemplo, cuando solicitan la información, ¿no? Pero además también que existan canales eficaces para solicitar la información, ¿no? Los estados deben garantizar precisamente de que la población o que el particular, ¿no?, pueda verse frente a organismos independientes que evalúen su solicitud, ¿ok?, ya sean organismos judiciales o administrativos, ¿sí?, y que realmente, pues, no sea difícil el acceso a ese canal, en el caso de la población. Y si es que la información les es denegada, pues que tengan también los canales suficientes para poder cuestionar esa decisión, ya sea ante una sede administrativa o una sede jurisdiccional, pero que realmente esto no genere ningún perjuicio o represalia contra la persona que solicita esa información. Y pongo énfasis en esto último porque lamentablemente los defensores ambientales son los que en los últimos años pues han sido los más perjudicados, lamentablemente en este último extremo, ¿no?, en relación al ejercicio de este derecho en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y ya para ir terminando, tenemos, ¿no?, que en general a nivel de América Latina y del Caribe hay países que han adoptado leyes en materia de acceso a la información pública. Tenemos 23 países, ¿no?, que tienen leyes en materia de acceso a la información pública. El 76% de los países han incorporado disposiciones expresas para promover la participación pública en leyes generales sobre el medio ambiente. 20 países favorecen, por ejemplo, que cualquier persona o colectivo puede ejercitar acciones en defensa del medio ambiente. A esto se le llama la legitimación activa amplia, que, por ejemplo, la podemos encontrar en el Acuerdo de Escazú, en el artículo 8, inciso 3, ¿no? Y a la fecha también 6 países cuentan con instrumentos normativos específicos que protegen a las personas defensoras ambientales o los defensores ambientales, como también los conocemos, ¿no? Y tenemos el Acuerdo de Escazú, ¿no? Creo que este es un elemento importante que no podemos dejar de abordar en esta tercera lección. ¿Cuál es el objetivo de este único tratado en materia ambiental, que fue suscrito en el año 2018, que protege a los defensores ambientales? El objetivo de este tratado es garantizar plena y efectivamente en América Latina y el Caribe estos 3 pilares que les he explicado: acceso a la información ambiental, participación pública en asuntos ambientales y acceso a la justicia en esta misma materia. Es decir, que la población vea la necesidad, vea la importancia de que los estados adopten mecanismos para crear y fortalecer cualquier tipo de capacidad para precisamente garantizar estos 3 pilares, que al mismo tiempo son derechos, el ejercicio de estos 3 pilares, el ejercicio de estos 3 derechos, que va a apuntar a un mejor bienestar de la población y a una mejor sostenibilidad del planeta. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes de este acuerdo, no solamente es lo que ya les expliqué hace un momento, que cristaliza el principio 10 de la Declaración de Río, sino que contempla, es el primer tratado en el mundo que contempla disposiciones puntuales, específicas, para proteger a los defensores ambientales. Al mismo tiempo, esto es en el artículo 9, ¿no? Como podemos observar, en el artículo 9 claramente está la obligación de cómo los estados que han ratificado el tratado se comprometen a proteger a este grupo vulnerable y tan importante para la defensa del ambiente. Pero también
creo yo que es importante mencionar que el artículo 2 del Acuerdo de Escazú trae una definición, en mi opinión, bastante importante sobre qué entender por información ambiental, ¿no? La entiende como cualquier información, fíjense bien, por eso digo yo, es mi postura, trae un concepto bastante intuitivo, señala que es cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, y claro, usa en cualquier otro formato porque el derecho es dinámico, y ahora estamos en un mundo virtual de redes sociales, de redes de comunicación, que cada año pues se transforman. Relativa al medio ambiente y a sus elementos, y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambiental. Es decir, es un concepto muy amplio. Creo yo que esto favorece, además, para que el particular pueda exigir con mayor facilidad la defensa del medio ambiente y de estos tres derechos, de estos tres pilares de los que estamos hablando, ¿no? Y creo yo que los estados, como Perú, aunque no hayan ratificado todavía el tratado, debieran tener en cuenta este concepto amplio sobre información ambiental. En materia de defensores ambientales, ¿no? Que además los defensores ambientales lamentablemente muchas veces resultan siendo asesinados o amedrentados por solicitar información o simplemente por exigir justicia, ¿no? Hoy en día pues representan un grupo altamente vulnerable, como podemos ver en las cifras de nuestra presentación, ¿no? Lamentablemente, y en estas cifras pues América Latina, ¿no? Representa una de las cifras más altas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que se registró que el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, ¿no? Lo cual significa que más de la vida de 4 personas fue arrebatada cada semana, ¿no? Por ejemplo, en esta línea prácticamente 3 de cada 4 ataques registrados tuvieron lugar en las Américas, ¿no? De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina, es decir, casi 3/4 partes de los ataques registrados, ¿no? Fueron en Brasil y en Perú, ¿no? Y fueron en la región amazónica. Ya no me voy a extender mucho sobre estas cifras, que las pueden ver mejor en la lámina, pero sí llamar la atención en relación a que urge adoptar medidas para proteger a este grupo vulnerable. Y en nuestro país, pues sin duda hay fuentes, hay normativa, empezando por la Constitución, el artículo 2, inciso 5, como podemos ver en la lámina, que garantiza sin duda el derecho de acceso a la información y las limitaciones a las cuales podría estar sometido este derecho. Tenemos también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ejemplo, el artículo 7, que habla de esta legitimación amplia, ¿no? Nuestra Ley General del Ambiente, ¿sí? Tenemos el artículo 2 del título preliminar, que habla del derecho de acceso a la información, y tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Tenemos el artículo 4 de este Decreto Supremo que habla también del derecho de acceso a la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro país existen normas que procuran proteger este derecho, pero creo yo que es necesario todavía un poco más de trabajo y sin duda la urgente suscripción o ratificación, la urgente ratificación por parte del Estado peruano del Acuerdo de Escazú, porque como hemos visto su importancia no solo para el Perú, sino para la región es fundamental. Bueno, espero que con esto hayan quedado claros algunos conceptos importantes sobre este principio, y pues con ustedes será hasta la próxima lección. Gracias.